Bueno, en una apretada síntesis te podría decir que yo comienzo mi participación en las juventudes católicas en los años fines de los 70, principios de los 80. Fui formado por uno de los curas que probablemente haya dejado una de las huellas más firmes de ese momento en Tucumán, el padre Lalo Amate Pérez. Fuimos formados en el pensamiento progresista dentro de la Iglesia Católica. Y lo que aprendimos en esa época de muy jóvenes fue la necesidad de donar permanentemente un esfuerzo, un tiempo personal para hacer un trabajo por el bien común, por la comunidad, porque me parece a mí que vivir pensando, mirándose el ombligo, hace que al final de los días de la vida uno sencillamente termine de manera amarga, sin haber entregado nada a los demás. Entonces esta idea de trabajar al servicio de los demás para la transformación de la realidad y la mejora de las condiciones de vida de la gente es algo que nos quedó grabado a fuego a toda esa generación de jóvenes que pasamos por la parroquia de Fátima, como digo, a fines de los años 70, principios de los años 80. Bueno, luego fui uno de los jóvenes expulsados de la provincia de Tucumán por la falta de empleo. Siendo muy jovencito, con 23 años, tuve que alejarme de Tucumán, por cierto, bastante enojado con la provincia, porque sentía que no tenía un lugar, a pesar de que había hecho una carrera universitaria que prácticamente estaba terminada. Fui uno de los jóvenes expulsados por la falta de empleo en Tucumán. Había pensado instalarme en la Patagonia por 2 o 3 años. Finalmente viví 20 años en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Ahí pude conocer, porque coincidí en la época del gobierno provincial de Néstor Kirchner, un poco antes de su asunción en el poder de Santa Cruz y hasta el año 2006, cuando él ya era presidente. Me tocó vivir esa época, lo conocí de cerca porque Río Gallegos es una ciudad muy pequeña. Bueno, en fin, tuve una participación muy activa en la vida política universitaria. Fui docente en 5 universidades y lo soy también actualmente en el país, y una de estas universidades por las que pasé fue la Universidad de la Patagonia Austral, una de las últimas universidades fundadas en el año 93 en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahí tuve un desempeño en el área sindical, fui el que organizó el sindicato docente universitario y posteriormente pasé a la política universitaria. Generé un movimiento que se llamó la Corriente Universitaria, que bueno, tengo la dicha de saber que, a pesar de que yo no estoy viviendo en Santa Cruz, ese espacio político que ayudé a crear hoy es gobierno de la universidad. Y siempre en el marco de un pensamiento nacional y popular, que ha sido lo que nos ha distinguido en todo momento. Yo soy un hombre que se define como humanista y social cristiano, soy un hombre del pensamiento social cristiano y desde hace algunos años a esta parte estoy haciendo un esfuerzo constante junto a un gran equipo de compañeros que están compartiendo este ideal de instalar el pensamiento social cristiano en Tucumán. Nosotros siempre decimos que nuestro máximo referente político es el Papa Francisco, que, bueno, como todo el mundo sabe, no tiene pelos en la lengua para denunciar lo que hay que denunciar: el capitalismo salvaje, una economía que considera a la gente que no es útil como descartable, sobre todo a los viejos. Y nosotros también tomamos esta posición de mirar un proyecto, imaginarnos un proyecto para mayoría. Bueno, nosotros adherimos a estas posiciones progresistas. Estamos absolutamente convencidos de que la Argentina es un país que nunca ha podido completar sus procesos de transformación, siempre han quedado truncos.
quedó trunco en su momento el proyecto industrialista del primer gobierno de Perón. Quedó rápidamente trunco también algún proyecto industrialista luego de Frondizi. Y lo que veníamos esperando, que era el proceso de transformación y de industrialización de la Argentina recientemente liderado por Néstor y Cristina Kirchner, lamentablemente también quedó trunco, ¿no? Yo creo que por errores propios y bueno, por influencia de algunas fuerzas externas también, porque sabemos todos que el poder real existe en la Argentina, el famoso círculo rojo, que influye fuertemente en la conciencia de los ciudadanos, ¿no? En este sentido, nosotros trabajamos siempre a partir de esta perspectiva que desde la teoría política se llama la mirada decolonial. Nosotros sostenemos que nuestra democracia no es una verdadera democracia, siguiendo a O'Donnell es una democracia de baja intensidad, y que tenemos un colonialismo cultural instalado en nuestra gente que necesitamos superar, ¿no? El enfoque decolonial sostiene de que hoy por hoy el colonialismo toma formas bastante ocultas que no se pueden vislumbrar fácilmente, pero cuando nuestra gente permanentemente cree que para convertirnos en un país desarrollado hay que seguir la misma trayectoria histórica que los países de Europa o los países del norte, bueno, no estamos haciendo otra cosa que imitar lo que se nos propone como una receta uniforme de desarrollo, y quienes hemos estudiado teoría política sabemos que esto no es así, que cada país tiene sus particularidades. Por eso somos muy partidarios también de un socialismo nacional, es decir, un proyecto que nos englobe a todos, que nos incluya a todos, pero con nuestras propias particularidades. No aceptamos tener un lugar periférico, o que la Argentina tenga un lugar y un rol periférico dentro de la distribución de funciones en el mundo. Hoy por hoy sabemos bien que nos han asignado el rol de un país exportador de materias primas, por lo tanto tenemos una economía primarizada, sobre todo en Tucumán. Tucumán es una provincia que tiene una economía con características preocupantes, ¿no? Yo diría que la economía de Tucumán, por un lado, está altamente concentrada, lo cual se puede ver cuando uno, por ejemplo, toma como referencia el cultivo de la caña de azúcar. Bueno, si uno toma la lista de los 30 principales cañeros de Tucumán, bueno, ellos tienen implantado el 80% de la tierra. O si uno toma los 40 o 50 sojeros más grandes de Tucumán, tienen el 85% de la superficie implantada de soja. 8 empresas se reparten el 90% del monte limonero de Tucumán. Y esto es algo que la gente no se le dice a la gente, y tampoco hacemos suficiente pedagogía con esto. Cuando uno dice vamos a estar mejor porque el limón ingresa a China o a Estados Unidos, lo que la gente tiene que saber es que eso va a beneficiar a 8 empresas, porque no existe el famoso derrame que tanto pregonan estos economistas libertarios, o que se dicen ahora libertarios, ¿no? Una provincia como Tucumán, mientras permanezca siendo una provincia que dependa de una economía primarizada, no va a tener lugar para todo. Tucumán es una provincia fragmentada, altamente fragmentada, conviven varias sociedades acá. Lo mismo podría decir sobre la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hay varias sociedades conviviendo. Dentro de las 4 avenidas tenemos estadísticas que parecen del primer mundo, y cuando uno se retira de las 4 avenidas comenzamos a pisar terreno más parecido a países africanos, con sus índices estadísticos de alta mortalidad infantil, de graves problemas de desnutrición, incluso de cuestiones culturales
que son, bueno, que se confrontan como sociedades distintas. Hay miles y miles de tucumanos que están fuera de los límites societales. A mí me parece una cuestión preocupante porque se ha quebrado el contrato social. Esto conspira contra la posibilidad de configurar un país unificado con un proyecto hegemónico en el mejor sentido de la palabra hegemónico, es decir, tener un proyecto común de país y que tiremos todos para el mismo lado. Me parece a mí que el desinterés de algunas clases sociales más acomodadas por lo que ocurra con las enormes mayorías que hoy no tienen empleo, que viven en la marginalidad, no hace más que alimentar un sentido de agresividad y de violencia, que es el origen, como lo señala en su momento la Iglesia en los años 70, el origen de un pecado de tipo social, un pecado social, de las estructuras sociales injustas, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que trabajar haciendo mucha pedagogía en este sentido. Nosotros necesitamos andar nuestros propios caminos, transitar nuestros propios senderos de desarrollo, pensar nuestro propio desarrollo y evitar mirarnos en espejos que no necesariamente hay que transitar, que nos quieren convencer de que hay que cumplir con tales y tales recetas para que la economía funcione, cuando en realidad lo único que se hace es poner en marcha proyectos que benefician a minorías. Por eso es que tenemos una fuerte crítica al modelo neoliberal que hoy nos gobierna como país. Y si bien nosotros estamos acompañando a Germán Alfaro en la municipalidad, somos la parte de la municipalidad que está para recordarle a Germán Alfaro que no debe bajar las banderas de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica. Ahí pasaba la primera parte de esta amena, hermosa y formadora entrevista que tuvimos con José Pepe Ruiz. Esto se dio la semana pasada, pero por su importancia y por características particulares de la coyuntura histórica que atravesamos, nos sugería a nosotros, nuestra conciencia, volver a tocar algunos aspectos que nos parecían de importancia clave. Básicamente, hablar de un neocolonialismo, mencionar la importancia del acompañamiento de determinadas instituciones, como no ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, en este caso el Papa Francisco Bergoglio, con su apertura de archivos, con su discurso en Panamá diciendo que no somos el patio trasero de nadie, con este consejo que nos deja el profesor Pepe Ruiz de que le comuniquemos a los tucumanos de que la importación de limón, señalada en los medios hegemónicos de nuestra provincia como el gran logro de una gestión, en realidad beneficia solamente a 8 empresas, porque no estamos hablando de la generación de divisas o riquezas o de la redistribución de estas riquezas o de la nacionalización, provincialización o municipalización de estos ingresos. Durante el peronismo contamos con el IAPI, a través del cual de este instituto se le compraba toda la producción a los productores, beneficiando a los pequeños y medianos productores y vendiéndola en el mercado externo, en el mercado mundial, a precios internacionales, y esas reservas quedaban para el Estado para luego hacer política social y económica, cultural, artística. Son grandes puntos que queremos remarcar, además de dejar establecido nuevamente, como te indicábamos en la bajada, luego de nuestra editorial, de la importancia de la autonomía de los poderes dentro de nuestro Estado. Gracias a ello contamos con distintas visiones, versiones y disputas. Siempre la polémica es importante. Sin polémica, sin debate y sin discusión, no existe generación de mayores niveles de conciencia ni crecimiento en la intelectualidad de cada individuo de nuestra sociedad. Te queríamos además invitar al lanzamiento de la Fraternidad, esta agrupación, este grupo humano que lidera José Pepe Ruiz, para el próximo miércoles 27, el miércoles de la semana siguiente. Estamos a una semana en el hotel, en el salón grande del Hotel del Jardín, La Prida al 400. Te reitero,
El lanzamiento de la fraternidad será el próximo miércoles 27 del mes en curso en el Salón Grande del Hotel del Jardín, La Prida al 400, desde las 19 horas. Te invitamos desde Plaza de la Victoria a participar de este hermoso evento. Te dejamos con lo mejor de nuestra música popular urbana y sus versiones.